Nomás. Ya, ahí está grabando, ¿eh? Entonces está apareciendo ahí la asunto arribita de una nube y que está con el puntito rojo que está grabando, ¿eh? Ese, ahí mismo se abre ahí, stop y después cuando uno cierra el zoom, se corta después solo el azul. Puede dejar en stop, sí. ¿Se acuerda que a veces yo corto la clase y después seguimos hablando nomás para dar otra instrucción? Ya, eso mismo, ahí otra vez aprieta y lo puedo hacer. Muy, pero muy bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra primera clase de Academia Bíblica 2025, donde damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecemos a esta linda asistencia que tenemos para comenzar en el día de hoy. Hay 9 familias reunidas en este instante para estudiar la palabra, así que damos gloria al Señor por esta instancia de comenzar esta clase de los milagros de Jesús aplicados a la evidencia que la gente hoy día pide, y sabemos que el Señor allí cuando vino a esta tierra, Él lo realizó. Así que para comenzar vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el Señor nos asista con su presencia y podamos en esta clase de introducción, hoy día solamente es como el primer día de clase, cuando uno va al colegio, hace como un repaso así como general o unas conversaciones así previas, pero ya desde el próximo domingo estaremos ya entrando en materia ya con todo el desarrollo. Hoy día solamente es la presentación y para que nosotros, cada uno de acá, promovamos este estudio de la palabra del Señor a otros que puedan conocer más de las Escrituras. Así que muy bienvenido. Así que comenzamos en el nombre del Señor. Le quiero pedir a uno de nuestros hermanos que también va a estar dictando esta clase, hermano Joel Ruiz, de allá de la Isla Grande de Chiloé, nuestro hermano ahí de Curaco de Vélez, y puedes guiarnos en la oración inicial de invocación al Señor para esta clase de hoy. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios, en esta tarde, noche ya, Dios mío, nos unimos delante de tu presencia como iglesia, Señor, como familia en Cristo Jesús, de diferentes lugares, bendito Dios, con un único propósito, bendito Señor, de aprender más de ti, oh Dios. De aprender, bendito Dios, de cómo actuaste en esta tierra, Señor, cuáles fueron los propósitos tuyos, bendito Dios, de por qué la sanidad y los milagros en este mundo, Señor, a aquellas personas que necesitaban de ti, oh Dios. Eterno Dios, te pedimos, Señor, la dirección divina de tu Espíritu Santo, que obres, bendito Dios, y actúes, bendito Dios, a través de las palabras, bendito Dios, de los comentarios que se pueden exponer, no solamente en este día, sino a través de todas las clases que vienen, Señor, que uses, bendito Dios, a tus hijos y que en esta noche, Dios mío, hables también y nos enseñes, bendito Dios, a través de esta introducción por medio de la vida de nuestro pastor Luis Mariqueo, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío, y te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor, y nos permita disponer nuestras vidas, nuestros corazones, bendito Dios, en nuestro tiempo, Señor, a poder aprender más de ti, oh Dios. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a allí compartir ya después que termine la clase este estudio donde vamos a estar basándonos en este libro que está en el formato PDF, eh, Los Milagros de Jesús. Y hay un libro anterior que se llama Las Parábolas. Ya hace tiempo que también estamos trabajando como iglesia la predicación expositiva, hemos estado enfatizando en las parábolas y también en los jóvenes. Este año estaremos estudiando las parábolas, pero también en los ministerios de varones también estuvimos trabajando en parábolas, así que nos queda ahora la otra fase de las parábolas. Y bueno, nace toda esta inquietud porque a veces se expone la predicación del Señor, la predicación del Señor, pero no se habla la otra parte. Si bien es cierto, cuando el Señor vino a este mundo, a esta tierra, siempre Él predicó, habló del reino, ¿cierto? Lo predicó. Es importante que nosotros cuando vamos a los evangelios, debemos tener esta mirada que el Señor habló del reino,
y lo demostró. Vamos a ir a un texto que como marco teológico allí para que usted lo pueda leer. Mateo capítulo 9, eh, versos 35 en adelante, por favor, si alguien pueda leerlo. Mateo 9, 35 en adelante. Mateo 9, 35 en adelante. Si alguien lo puede leer, le agradezco. Así hacemos más partícipe nuestra clase. Amén, pastor. Adelante. Mateo 9:35 lleva como título La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, al ver, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Muy bien. Vamos a, en esta clase de introducción de los milagros del Señor, vamos a ver un poco la misión integral de Cristo. La palabra que aparece ahí, que leyó nuestra hermana Andrea. ¿Cuál es la primera palabra que se menciona en este pasaje? Es importante que vayamos desmenuzando un poco para que así le encontremos un sentido y en forma pedagógica. Allí también está escrito por este, este evangelista. La primera palabra que aparece ahí. Otro que participe, por favor. Así como leyó hermana, ¿qué palabra aparece ahí en el verso 35? La primera palabra. Recorría. Recorría. Muy bien, Angie. Recorría. En otras palabras, la misión de Jesús viene a mostrando que es una misión dinámica. La obra de Cristo es una obra dinámica. La obra de Dios en la humanidad no es algo estático, es algo dinámico. Por eso recorría. Es algo en la acción de Dios. Dios se está moviendo, Dios es un Dios que no quedó en el pasado, no quedó allí en el remoto, sino que cada día Dios sigue obrando. Hoy día también está vigente. Es por eso esa palabra recorrida me gustaría que lo subrayara. Entonces, la misión que Jesús realizó es una misión dinámica, dinámica. Dice, y después, ¿qué se menciona también? El primer punto donde allí nos hace ver, mirar que la acción de nosotros también, quienes seguimos al Señor, también debe ser una acción dinámica, no un asunto estático. Comparado con los religiosos que solamente se quedaban allí pegados en la letra, ¿se acuerdan? Y el Señor siempre venía con una nueva interpretación de la palabra y cada vez se iba en esta de profundizar y conocer mejor y revelar mejor al Señor. Entonces es importante esta acción del Señor, dinámica. La otra acción de Jesús o la otra característica del ministerio de Jesús, mire, allí está en el mismo verso 35. ¿Qué recorría Jesús? Hacemos la pregunta. Otro participante, por favor. Así como Angie contestó, ahora necesitamos otro participante. ¿Qué recorría Jesús? Aldeas y ciudades. Aldea y ciudades. Muy bien, gracias, hermano Benjamín. Entonces, dijimos que la misión de Jesús es dinámica y ahora, cuando hablamos de aldea y ciudades o ciudad y aldea, vemos que la misión de Jesús es geográfica, geográfica, que tiene que ver con recorrer lugares, no solamente grandes ciudades, sino que también aldeas, no solamente ciudades, sino que también la ruralidad. Entonces, es importante ver que el Señor de esta manera va cumpliendo esta función, ¿ya? Entonces, dijimos que la misión de Jesús es dinámica, pero también es geográfica. Muy bien.
La otra acción de Jesús, me gustaría que otro integrante ahí del panel pueda descubrir qué otra misión el Señor hacía, así como era dinámica, geográfica. ¿Qué más podemos descubrir en esta misión de Jesús? ¿Otro participante? ¿Qué podemos, qué podemos conocer en el ministerio de Jesús cuando allí encontramos este, esta labor del Señor? Dijimos si es dinámica, geográfica. ¿Qué es lo que hacía el Señor en estos lugares? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ya? ¿Quién me respondió ahí? No cansé con... La hermana Eli. hermana Eri, ya, gracias. Entonces, dijimos que era dinámica, geográfica. Entonces, primero, allí lo que hacía el Señor enseñaba. Entonces, la misión de Jesús era pedagógica. La misión de Cristo es pedagógica. 9:35, ahí. Gracias, hermana, por colocar ahí el texto. 9:35. Es pedagógica. Entonces, enseñar, revelar, dar a conocer el reino de Dios a través de la enseñanza. ¿Y qué es lo que usaba el Señor en la enseñanza en esta pedagogía de Cristo? Las parábolas. Mostraba allí el reino, las parábolas revelando el reino. Y uno, por ejemplo, va al libro de Mateo, allí cuando uno ve esta acción pedagógica de Cristo, en las parábolas uno ve que en Mateo hace la comparación y también explica de que todo lo que allí hace la función de las parábolas es revelar el reino, pero también ocultar el reino, ¿ya? Podemos allí también ver ese comparado en el capítulo 13 de Mateo, donde ahí habla el propósito de las parábolas. Fíjese, si usted va al capítulo 13, verso 10 en adelante, dice, Es que entonces pasa. dice, entonces dice allí acercándose, eh, los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla por parábola? Le hace esa pregunta capítulo 13, entonces en la misión pedagógica de Cristo, y él respondió y le dijo, porque a vosotros no es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas ello no le es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces allí está tomando de que las parábolas del reino, Jesús allí explica de que para quienes allí nos alineamos con el Señor, nos alineamos con el Evangelio de Cristo, se nos revela el reino. Pero aquellos que van por otro lado, o que en el caso de los religiosos contemporáneos del Señor, se le ocultaba. Y eso también lo cita ahí el Señor, las profecías de Isaías, como allí dice, eh, toma y cita la profecía de Isaías en el verso 14. De oído, de oído dice, oiréis y no entendéis, y viendo no veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, porque no, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Entonces allí dice el pasaje también, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice el Señor. Ahí cita esta profecía de Cristo del texto de Isaías. Entonces, la misión de Jesús, como aquí hacemos harto énfasis, siempre estamos hablando de la enseñanza, de la predicación, eso es lo que él hablaba y explicaba el reino a través de las parábolas, el propósito de las parábolas. Pero cuando vamos al libro de Lucas, el evangelista es totalmente distinto para presentar las parábolas, ¿ya? Si bien es cierto, Mateo dirige su evangelio a los judíos,
En cambio, Lucas dirige su evangelio a los gentiles. Y cuando presenta las parábolas que allí están relatadas en Lucas, siempre lo presenta a través de escenas, o escenas o series. Vamos a ir tomar un ejemplo más claro que todos lo sabemos, e inclusive también en la escuela dominical también nos han enseñado esas parábolas. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos al capítulo 15 de Lucas, por favor, vayamos allá para que usted lo pueda corroborar y pueda mirar y hacer el análisis, poder decir, bueno, realmente es así o no es así. Comparado como Mateo siempre decía en cuanto al reino de Dios, el reino de Dios es semejante a la levadura, ¿se acuerdan? El reino de Dios es semejante a la mostaza, hacia la similitud. En cambio, acá, cuando vamos a entrar a Lucas, encontramos el evangelista lo presenta a través de un escenario mayor y la parábola vienen a cumplir un escenario siguiente, ¿ya? Entonces, a través de escena o a través de serie, como para explicarlo de esa manera, mejor viene la serie, la serie de una explicación ahí para revelarnos el reino de Dios. Entonces, en Lucas 15 tenemos allí eh, tres parábolas, pero ¿cuál es el escenario mayor? El escenario mayor para cuando el evangelista Lucas lo menciona, dice, el escenario mayor dice que son tres versículos. Ahora voy a pedir a un hermano que está aquí en el panel, pueda leer el capítulo 15 de Lucas, verso 1 y 3, para poder allí situar el escenario mayor. Por favor, alguien que no ha leído, haga esa lectura de Amén. Lucas. Gracias. Amén. Versículo, pastor, Versículo 1 y 3. 1 y 3. Bien, Biblia de estudio en 1960, Reina Valera. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ya, versículo 1 y versículo 3, entonces él le refirió esta parábola diciendo. Ya. Ese se llama escenario mayor. Toda conversación, todo encuentro que Jesús que tenía a veces con los discípulos o con los publicanos, con sus contemporáneos, es el escenario mayor y allí donde a él se le critica. ¿De dónde viene la crítica? Desde el mundo religioso. Entonces, le critican al Señor porque estaba ¿con quién? ¿Con quiénes? ¿Con quién estaba? Según el texto. Publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. Bueno, allí podemos dedicar todo un día a hablar de los publicanos y pecadores, pero ¿quiénes eran los publicanos? En otras palabras, los vendedores de patria. Los mismos compatriotas, quienes estaban al servicio del imperio, cobraban los impuestos del pueblo y por ahí también a ellos se le pasaba la mano y cobraban más de lo que estaba establecido. Por lo tanto, tenemos varios ejemplos por ejemplo, de Saqueo, que el Señor allí salió a su encuentro, pero cuando se encontró con Cristo, este hombre cambió su vida. Dijo, voy a devolver a quienes he defraudado, le devolveré cuadruplicado. Entonces, eso es lo que hace el Evangelio. Entonces, aún a Saqueo, ¿se acuerdan? A pesar que era pequeño, aún la multitud lo espantaba para que no viera al Señor, pero él fue más astuto, se subió a un árbol para ver a Cristo. Entonces, él quería acercarse al Señor y este acercamiento produjo el cambio. ¿No es así también en nuestra vida cuando el Señor vino a nosotros, produjo un cambio? Y eso es lo que hace el Evangelio, por hermano. La versus religión, Evangelio de la gracia, aquí tenemos el contenido, aquí tenemos la obra del Señor. Entonces, mirar esta escena mayor, Jesús con los publicanos y pecadores, y donde allí los fariseos le dicen, mire, come con pecadores, y lo recibe y come con ellos. Y entonces, cuando Jesús se enfrenta a esta escena mayor, Jesús le dicta tres series en otras palabras, le predica mensajes positivos de lo perdido. ¿Qué significa lo perdido?
Entonces le habla aquí de de la oveja perdida, donde también revelándose el mismo que él vino a este mundo a buscar y a buscar lo que se había perdido. Y la segunda parábola habla de la moneda perdida, ¿ya? Y allí cada encuentro, la mujer cuando encuentra esta moneda, dice que hubo eh, fiesta, porque dice allí así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces uno va mirando y va pasando a al segundo, la segunda parábola y llega a la tercera parábola, donde habla de la parábola del perdido, del hijo perdido. Entonces, haciendo este círculo hermenéutico, cuando hablamos de este círculo hermenéutico de la escena mayor, cuando allí Jesús está con su contemporáneo, es criticado porque está con los pecadores, con los cobradores de impuestos, y come con ellos más encima, el Señor le dicta estas parábolas, y allí cierra con una parábola donde habla de un padre que tiene dos hijos. Un hijo se va de la casa y un hijo se quedó en casa. Y la pregunta, ¿cuál de los dos estaba perdido? ¿El que se fue o el que se quedó? Porque cuando regresó, el hijo que se arrepiente y vuelve a la casa del padre, el hijo mayor actuó como lo que estaba sucediendo en la escena mayor. Fariseos criticando a Jesús por su accionar de bondad y gracia con los pecadores y perdidos que allí estaban. Se dio cuenta, ¿no? Esta pedagogía de Cristo en esta dinámica de las parábolas. No es solamente relatar, tiene todo esta, esta, esta dinámica de donde Dios se va revelando. Y fíjese, en esta parábola está revelado el Dios Cristo, el Espíritu Santo, ahí cuando muestra un objeto inanimado, por ejemplo, la moneda perdida, mostrando allí revelando a lo perdido, pero también revela un Padre, un Dios que ama a todo por igual, pues, que no hace acepción de personas, que hace salir el sol sobre buenos y malos, tanto aquellos que están en la casa como aquellos que están fuera de la casa. Entonces, así hacemos el círculo hermenéutico, el prototipo del hijo mayor era el fariseo. Entonces allí el Señor está revelando eso. Y para terminar esto, en la primera parábola hay perdido que hay que ir a buscarlo, como el pastor que va a buscar la oveja perdida. Pero hay perdido, como la moneda perdida, que hay que decirle que están perdidos. Pero hay perdido, como el hijo pródigo, que van a volver solo. Van a tocar fondo, van a tocar fondo, dice, volviendo en sí, vuelven a la casa del Padre. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre? Y yo aquí muriéndome de hambre. Todos nosotros estábamos lejos del Señor y llegamos a casa y Dios nos recibe y nos abraza. ¿Cómo no ver aquí toda esta pedagogía del Señor? Mira, estamos viendo esto de la pedagogía del Señor. Después vamos a entrar lo que significa los milagros. Muy bien, ¿alguna consulta, hermano, hasta esto? Dijimos que la misión de Jesús ¿alguien lo puede repetir? La misión de Jesús es dinámica, ¿qué más? Geográfica, ¿qué más? Pedagógica, Eso pedagógica también. es pedagógica, ¿cierto? Ahora vamos a ver el siguiente aspecto de la misión de Jesús. Allí dice el pasaje, después que enseñaba la sinagoga de ellos, después, ¿qué hacía? Después de enseñar. Otro participante, por favor. Sanaba. Todavía no, todavía no. Dice, enseñando la sinagoga de ellos. Después, ¿qué hacía? Antes de sanar, hermano Predicaba. Eric. Predicaba, mire, predicaba. Por eso aquí nosotros estamos enfatizando primero la enseñanza en la iglesia, para luego predicar.
porque cuando nosotros enseñamos, vamos a predicar bien, porque si predicamos y no enseñamos, podemos allí tener muchos vacíos. Por eso es importante, miren, en la pedagogía de Cristo hay que enseñar primero para luego predicar. No sé si me logro explicar, porque a veces valoramos más, a veces, pues, si bien es cierto, todo es importante, pero este punto, valga la redundancia, que hay que enseñar. Aún el Señor Jesús, mire, recuerdan era tan magistral su vida, aún sus discípulos fueron impactados porque la forma como él oraba. Señor, enséñanos a orar, no como los otros como oran distinto, pero enséñanos tú a orar. Y ahí le enseña esta oración magistral. Imagínense, él nunca le enseñó a predicar, le enseñó del reino, le enseñó acá y le enseñó a orar. Por eso lo que hemos estado hablando, ya me conocen, siempre estamos orando la palabra, cantando la palabra y predicando la palabra, pues. Entonces es importante esto, hermano, estos recursos, que partamos con este encuentro con el Señor, con su Espíritu Santo, esta devoción con el Señor, pero también nunca debemos perder la profundidad. Debemos ser profundos en buscar del Señor. Y lo que estamos haciendo también acá, que la idea que no sea un monólogo, sea interactivo, que siempre se dé esta dinámica de interpretación comunitaria, que usted pueda también, porque cada uno de ustedes tiene un conocimiento de Dios. Entonces, dijimos que la misión Pastor, de Jesús, adelante, hermano. sí, pensando en lo que usted está compartiendo, claro, tiene mucho sentido en el trabajo ministerial de Jesús, que él, gran parte o un buen porcentaje de su tiempo lo invirtió en la enseñanza. Es por eso que nosotros vemos también en la Biblia, eh, los sermones de Jesús no son muchos. Lo que encontramos en su mayoría o en gran parte de su ministerio son enseñanzas. He aquí que hoy día nos convocan las parábolas, que siguen, digamos, por la línea de la enseñanza. Y como bien decía usted antes de predicar, la importancia de poder asimilar las enseñanzas de Jesús para después, posteriormente, poder primero entender todo el contexto y toda la dinámica que trae cada parábola. Pienso que tiene mucha importancia el estudio y la seriedad que debemos darle en el sentido de que esto es un estudio sistemático, un estudio que no se puede cortar, un estudio que debemos también invertir tiempo en tratar, hacer un esfuerzo en que continúe eh, ese estilo de vida, por así decirlo, en nuestra vida, el poder seguir escudriñando, porque gran parte del ministerio, lo repito, está en las enseñanzas. Solamente eso, pastor, quiero agregar y creo que usted también lo mencionó. Gracias, Juan Carlos, muy buen punto. Si eso es, y el mismo texto lo va mostrando, ¿no? No es un asunto sino que ahí uno investiga y vamos como pueblo de Dios y cotejamos estos textos, estos relatos, vamos viendo, es todo allí la descripción de la misión de Cristo en esta multiforma, multifacética acción del Señor. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre esto de lo que se viene abordando, de cómo van funcionando esta mirada, esta profundidad de las palabras? Así que dejo el espacio ahí en este instante también para afirmar o consultar algo. Muy bien, seguimos. Dijimos que la misión de Jesús era dinámica, geográfica, pedagógica y también podemos decir que es una misión teológica, porque cuando uno predica parte de Dios, dice, hablando del reino de Dios. Las iglesias, cuando después que el Señor se fue, vino el Espíritu Santo,
nacieron las comunidades y cada comunidades eran verdaderas comunidades querigmáticas. ¿Qué significa querigmática? No carismática, no, querigmática. Significa del querigma. ¿Qué significa ahí? Ahí usted puede buscar, googlear qué es lo que significa el querigma. Las iglesias eran verdaderas comunidades querigmáticas de la proclamación, de anunciar el reino de Dios, de predicar el contenido. Y usted allí siempre va a ver en el libro de los Hechos y también en las epístolas apostólicas también los contenidos de la predicación. Cuando allí nació el día de Pentecostés, allí en la iglesia, eh, Pedro toma el rollo allí, expone el texto de Joel. En los posteriores días derramaré de mi espíritu, y entonces allí la comunidad carismática nace y se predica la palabra, y cuando la palabra allí es predicada, el Espíritu Santo obra en ellos, y ellos, en la audiencia, allí se compungieron, dice, hermanos, ¿qué haremos frente a eso? Toman reaccionan, por lo tanto, siempre cada vez que hay una prédica, debe haber una respuesta, y gracias al Señor, no tenemos que manipular el mensaje, solamente exponer y el Señor allí obrará. Entonces es importante esto ver en las comunidades carismáticas. Y Jesús también lo hizo predicando el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces todo el megatema, el reino, tanto en las parábolas, pero también vamos a ver, después vamos a estar netamente, va a estar hablando de lo que el hacer de Jesús a través de los milagros. Entonces, predicando el evangelio del rey. Una cosa es el evangelio y otra son los evangelios cuando los cuatro evangelistas eh, relatan los hechos de Cristo desde su mirada y su destinatario también. Allí van mostrando y revelando al Señor. En un momento más vamos a ir a hacer una mirada amplia de los cuatro evangelios y su contenido. Bueno, muy bien, hermana Angie. Querigma, anuncio o proclamación. Muy bien. Excelente. ¿Ves? Podemos ir usando aquí el, el- y de repente uno dice esto, porque la iglesia temprana, el lenguaje que se hablaba es el lenguaje, el koiné, el griego común, el griego del pueblo. Entonces, esto era parte del lenguaje de la iglesia, el querigma, la proclama. Muy bien. Dice también otro participante, ¿qué más podemos ver en la misión de Jesús? Dijimos que era dinámica, geográfica, pedagógica, teológica, pero también allí dice, ¿qué más? Ahora sí le puedo escuchar a mano a Eric, lo que usted leyó delante. ¿Qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y por eso vamos a concentrar estas enseñanzas durante todo este año sobre los milagros de Jesús. Ahí viene recién todo esto. Entonces lo que estamos diciendo, la misión de Jesús también era terapéutica. La misión de Cristo era terapéutica. Dios sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Wow! Tremendo. Entonces, alguien me podía ahí, usando el chat, ya que estamos usando el chat, yo hago la pregunta. Ahí, es importante que, ya, si no hablan, usemos también el chat. Usted puede escribir ahí cuáles son, aquí lo estuvimos mencionando, son la misión de Jesús en esta clase. Ahí describimos las características de esta misión de Jesús. ¿Cuáles son estas eh, facetas de Cristo en la misión que él realizó aquí en la tierra? Usted lo puede escribir en el chat o puede decirlo ahí, abrir su cámara, o perdón, su audio, su micrófono. Si lo hace por el chat, muy bien, dinámica, dice ahí hermano Benja, no sé quién está escribiendo. ¿Qué más? Geográfica, ya, bien. Importante usar el chat. Si no se atreve,
teológica, ¿ya? Querigmática, muy bien. Coloca acá otro. Y terapéutica, muy bien, excelente. Ahora, hacemos la pregunta. eh, Hoy día nosotros podemos cumplir esta labor, queridos hermanos. Mire, puede ser nuestra misión dinámica, geográfica, pedagógica, querigmática, teológica, terapéutica. ¿La iglesia puede cumplir esta labor? ¿Puede Amén. hacerla? ¿Ah? Amén. Amén, pues cierto, podemos hacerlo. Por eso el Señor nos mandó, dice que el día de Pentecostés, dice, le dijo el Señor que se quedara en Jerusalén para que sean investidos del poder del Espíritu Santo y van a ir a todas las naciones, partiendo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, simultáneamente. Y fíjese, todo lo que hacemos en la iglesia es misión, pues. No solamente cuando hacemos un culto misionero, hermano, para uno que ya ve esto, de repente a veces, no, ahora vamos a hacer culto misionero. Oiga, todo lo que hacemos es misión, po. El Señor dice, si damos un vaso de agua en su nombre, parte de la misión. A veces queremos hacer cosas grandes, pero sabe, es parte de la misión. Si usted toca la guitarra, usted ensaya, es porque la misión lo moviliza y está consciente de que hay que cumplir la misión, po. No solamente tiene que ir allá a Corea, sino que también tiene que ir también a Trogolwe. Es por eso también encontramos este punto. Dice, y al ver las multitudes, verso 36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, primero nos muestra la visión aquí, pero también nos muestra la misión. Entonces dijo a su discípulo, a la verdad, las mies es mucha, más los obreros pocos. Y aquí nos invita a orar, oración constante de la misión. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y como nos está invitando aquí, vamos a hacer una pausa, vamos a orar al Señor para pasar a la otra faceta y ahí se puede cerrar en lo que viene ahora la serie y vamos a presentar ahora los temas que vienen, que vamos a desarrollar durante todo el año de los milagros, cómo están agrupados y ahí vamos a ir viendo. ¿Alguien quiere orar al Señor por esta introducción de esta clase? Que no ha orado o no ha participado, pueda guiarnos y agradecer al Señor por esta enseñanza. ¿Quién se ofrece? No olvidéis, voy a estar como español, no olvidéis, hermano, de que cada minuto que perdemos tenemos que aprovecharlo, porque no podemos ahorrar el tiempo. El tiempo pasa. Muy bien. Hermano Fernando Díez, ¿puede orar? ¿Podría orar? Sí, Luchito, obvio. Ya. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo especial que nos regalas y podemos compartir con los hermanos la coinonía de tu palabra. Gracias porque es un alimento espiritual que nos va a fortalecer durante el año. Bendice a los expositores, bendice a los oyentes. Que tu palabra, Señor, llegue más allá de estas cuatro paredes o de este equipo o de nuestra computadora, sino que podamos vivirla y transmitirla diariamente. Gracias por este esfuerzo que se, que se está haciendo y gracias, Señor, por tu gran fidelidad. Amén. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a presentar nuestra mirada y mostrar los contenidos. Después vamos a terminar orando otra vez. El libro, este libro de Samuel Pagán, yo también ahí lo compartí una vez más en el grupo de la iglesia. Usted puede descargarlo en PDF, está en el formato PDF. Y hoy día fue la introducción, vamos a desarrollar las sanidades y milagros que el Señor hace.
En el capítulo 1 vamos a desarrollar la sanidad de los ciegos, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a recorrer ahí, según los relatos, de repente hay pasajes paralelos con otros, sobre todo los evangelios sinópticos, comparten el relato en conjunto. Después vamos a desarrollar en el capítulo 2 sanidades de personas con impedimentos físicos, en el capítulo 2 y hay una serie de enfermedades con esa característica. En el capítulo 3 están la sanidad de los leprosos, la agrupación de la sanidad de los leprosos. Después tenemos en el capítulo 4 del libro, que de base ahí de estudio, tenemos las sanidades de mujeres. Ahí está la mujer que tocó el vestido del Señor, eh, la mujer Serofinicia, ahí tenemos varios ejemplos ahí. En el capítulo 5 estaremos viendo todo lo que tiene que ver con el exorcismo y liberación de demonios, ¿ya? Eso estaremos viendo en el capítulo 5. En el capítulo 6 estaremos viendo todos los relacionados con la resurrección de muertos. Hay varios ejemplos que vamos a ir viendo también. Tomaremos el ejemplo de ahí del Antiguo Testamento, el milagro de Elías y Eliseo. También el milagro del Antiguo Testamento ahí eh, de Eliseo. Y también, ya para ir cerrando, ya entre noviembre y diciembre, estaremos viendo los milagros sobre la naturaleza, ¿ya? Así que usted puede allí descargarlo en PDF o puede comprarlo en la CLC también en forma física, el libro, y estaremos desarrollando y cada vez que vayamos viendo ahí, vamos a ir viendo aspectos del carácter de Dios, de Cristo, donde va a ir revelando muchas cosas de su carácter, de su esencia como redentor. Y es importante que usted vaya revisando esos estudios. Y la idea es que, ¿por qué queremos que usted lo tenga? Y ahí lo descargue, para que usted también participe y pregunte y aquí está, por favor. Dice, los milagros de Jesús de Nazaret, los milagros del reino de Jesús de Nazaret, los milagros del reino de Jesús de Nazaret. Una vez que termine la clase, yo reenviaré esos en el grupo de WhatsApp de la iglesia ahí para que usted los descargue. ¿Ya? ¿Qué le parece? ¿Amén? Muy bien. Entonces, vamos a partir con Mateo. Mateo, voy a hacer algo así como algo bien general. Mateo, su libro, todo su evangelio, lo que presenta allí, el gran tema es el Mesías. Mateo presenta a Jesús como el Mesías. Entonces, ¿por qué uno dice, cómo podemos ver el que va dirigido a los judíos? Una de las cosas que a veces nos encontramos en la Biblia con la genealogía, ¿recuerdan la genealogía? La genealogía era tan importante para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, la descendencia. Y ahí uno cuando va al libro de Mateo, parte con la genealogía, dice el texto, desde Abraham hasta Cristo. Entonces, ¿recuerda cuando el Señor llamó a Abraham y a través de Abraham fundó y creó la nación de Israel? Donde allí él lo llamó de Ur de los Caldeos para formar este pueblo y así colocar el escenario para que el Mesías llegara. Dios primero tuvo que establecer un pueblo y a través de esta revelación progresiva que viene a través del tiempo, el Señor se venía revelando a través de primero llamó a este hombre y formó a este pueblo de Israel y mostrándole también a través de los mensajes proféticos y el anuncio que iba a venir un redentor, el Mesías. Entonces, el destinatario es el pueblo judío. Y allí también es importante ver que Mateo toma
un relato que le pasa cuando el Señor nace, y pues siempre lo recordamos, toma un hecho que sucedió en el mundo de los gentiles cuando Jesús nació. ¿Qué pasó en el mundo gentil cuando Jesús nació? ¿Quiénes fueron a ver al Señor? Unas personas del Oriente, ¿cierto? Que viajaron siguiendo la estrella. Por lo tanto, eh, Mateo relata lo que estaba sucediendo en el mundo gentil con la venida del Mesías. Le está contando a sus paisanos, a sus compatriotas, de que también está la evidencia de que los gentiles ya también sabían de que el Señor, o un niño había nacido en Belén. ¡Wow! Tremendo. Entonces es importante eso, toma ese hecho que sucede en el mundo de los gentiles. También pasamos entonces el tema, ya, ahora, ¿cuál es el tema de Mateo? ¿De Jesús? ¿Qué presenta, qué presenta Mateo? Al Mesías. Al Mesías, muy bien. Pastor, Pasamos al segundo, adelante más. sí, quisiera también complementar, ahí usted me corrige si está bien. Tengo en la Biblia acá de estudio de referencia Thompson, dice que también en el Evangelio de San Mateo está el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, este rico libro eh, lleva también la finalidad de ensamblar, de unir este tema que va a ser transversal, el tema del Mesías, pero también el tema del cumplimiento de aquellas profecías del Antiguo Testamento. Eso, pastor. Excelente, excelente, excelente. Es decir, lo que Dios promete, lo cumple y se cumple ahí. Gracias. Pasamos al libro de Marcos. Vamos, ¿usted tiene su libro de Marcos ahí? Me encanta el libro de Marcos. Bueno, toda la Biblia tiene su particularidad. Entonces, el libro de Marcos, su gran tema presenta a Jesús como el siervo sufriente, que está también relatado en Isaías. El siervo sufriente. El siervo, ¿se acuerda que dice el versículo clave de Mateo, de Marcos, perdón, 10:45? ¿Alguien lo puede buscar en Marcos 10:45? Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya, entonces ese siervo es 10:45. sufriente, tiene que sufrir para rescatar. ¿Ya? Entonces presenta al siervo y el destinatario, este evangelio, está dirigido a los romanos, al mismo imperio que está subyugado el pueblo de Israel y donde Marcos presenta este evangelio y es el evangelio más corto, más conciso y preciso, porque tenía que comunicarse al imperio el evangelium, dar a conocer de este siervo que vino a rescatar y a buscar lo que se había perdido. Entonces es importante. Mire, si usted, mira, vamos a hacer, esto no estaba planificado, esto de lo que voy a hacer ahora, pero es para dejarlo como, para que usted siga con esta herramienta que le voy a dar aquí. Si bien es cierto, este libro, este Evangelio de Marco, está dirigido al imperio. Como dice, si tengo que dirigirlo a un imperio, tengo que hacer una agenda, ¿cierto? Tiene que tener todo ordenado. Y la agenda, ¿qué es lo que, cuando usted tiene una agenda, qué es lo que está revelado en una agenda? ¿Qué es lo que usted coloca ahí? ¿Qué coloca en una agenda? La agenda nos ayuda a ordenar porque viene con fechas, con actividades importantes de la nación, por decirlo así, y también Ya.
nos permite ordenarnos principalmente con nuestras proyecciones, tareas, trabajo, etcétera. Muy bien. Angie va a decir algo igual. Las cosas importantes que no tenemos que olvidar. Ya, Todo se va a muy notar. bien. Eventos importantes, iba a decir yo. Ya, evento importante. Por ejemplo, el día y la hora, ¿cierto? La agenda tiene que ser día y hora. Entonces es importante. Y mire, usted va al capítulo 1, solamente son como que toman palabras así como palabras clave. Aparece una palabra ahí. Estaba bien. Principio del Evangelio, ¿cierto? Hay dos libros en la Biblia que toman esta palabra al comienzo de su capítulo, la palabra principio. El primer libro, el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? El segundo libro que aparece en la Biblia con en el la primera encabezado dice, es Marco, principio del Evangelio de Jesucristo. El tercer libro que habla el principio es Juan, el Evangelio de Juan. ¿Recuerda Juan? Capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Ya, eso es acá. Mire, si esa agenda, vamos a, vamos a hacer aquí una agenda debe ser dinámica. Entonces, vamos a, usted va a ir mirando solamente los versículos de Marcos y vamos a pensar que es como una agenda, es como que el Señor agendó su ministerio, su tarea el 24/7. 24/7. Miremos el Evangelio de Marcos como una agenda 24/7. ¿Ya? Ahí usted se va a dar cuenta, wow, ¿cuántas veces lo leí? Claro, es una agenda 24/7. Y dice así, vamos al verso 9. Aconteció, ¿cierto? El verso 10 dice, y luego. El verso 12 dice, y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. El verso 13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días. El verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando. Verso 16, andando junto al mar. Verso 21, y entrando en Capernaum. ¿Va conmigo, no? Verso 29, al salir de la sinagoga. Verso 24, y cuando llegó, verso 20, perdón, verso 32, perdón, verso 32. Y cuando llegó, ¿qué dice? Y cuando llegó, cuando llegó, Le trajeron todos los que tenían enfermedades ya, pero y cuando llegó anoche, pues, la noche. la noche, ¿cierto? Entonces, después que el Señor ha hecho estos 24, las 24 de la mañana, y llegó la noche, ¿ya? Muy bien. Y ahora nosotros llegó la noche, estamos estudiando acá, y llegó la noche. Después que estuvimos en la mañana en el culto, y llegó la noche, estamos estudiando en la Academia Bíblica, y llegó la noche. ¿Ya? Y después, verso 35, después que el Señor llegó la noche, se supone que fue a descansar. Y ahora el verso 35, ¿qué dice? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el De Señor? Verso 30. mañana, ¿Cómo? levantándose muy de mañana. Levantándose muy de mañana. Otra vez comienza su actividad. Y el verso 40 dice, vino a él un leproso. Y capítulo 2, otra vez dice, y entró otra vez en Capernaum. Capítulo 2. ¿Se da cuenta que es como una agenda? ¿Habían observado esa particularidad de este evangelio? Entonces no falte, porque cada vez que usted viene a un culto, a una enseñanza, vamos sumando
y no restando. Entonces, es importante estudiar la vida en comunidad, entonces, todo hay un sentido. Entonces, destinatario a los romanos y está presentado como una agenda 24/7 de lo que el Señor vino a hacer, él lo va relatando hasta cumplir. Está muy sintetizado lo que Marco allí va relatando los hechos del Señor. Tremendo, ¿no? Sí, Muy bien, pastor, pasamos adelante. sí, pensando en esta agenda, creo que cargada de servicio en lo que llevaba esta agenda de Jesús, porque muchas veces él no tenía tiempo para comer, lo relata el texto bíblico de Marcos. También él accedía a llamados continuos para el servicio y muchas veces sus amigos les decían que estaba fuera de sí y muchas veces lo buscaban en su descanso. Entonces, me imagino esta agenda, pastor, me imagino una agenda cargada de actividades. Así que por ahí voy entendiendo a mi pastor hoy día también. Solamente eso, pastor. Sí, gracias, hermano. Ve que vamos complementando. Entonces, es importante que usted estudie todo esto y el material. Imagínese, usted estudia el material y no viene en cero, sino que ya lo leyó, wow, va a traer ya, puede preguntar y aportar así, pues va aportando y vamos. Hay cosas que de repente puede ir, pero estas mismas acciones permiten ir construyendo estos ladrillos y al final vamos teniendo un conocimiento más profundo, más acabado. Y sobre todo ahí, como se dice, como pueblo. Muy bien. Pasamos al Evangelio de Lucas. Ahora pregunto, ¿quién era Lucas? ¿Quién era Lucas? Él escribió dos libros. El primer Era, tratado y el segundo tratado. era un médico. Era un médico. Imagínate, mire, ahora yo lo llevo a esto, a pensar, si nosotros estamos estudiando apologética, una mirada de un médico frente a una sanidad va a aportar mucho en su evangelio porque va a dar evidencia, como dijo John McDowell, evidencia que exige un veredicto. Pastor, Entonces, adelante, no vamos a jugar. y también dice, y creo que es importante considerarlo, que Lucas fue amigo íntimo y compañero de viaje de Pablo. Ya Exactamente. no solamente era médico, sino que ya estamos viendo la vida de un siervo acá cuando dice amigo íntimo y compañero de viaje de Pablo. Ya tenemos otra característica de Lucas. Gracias, hermano. Entonces, yo creo que Lucas tenía todas estas acciones de Cristo, la característica de la misión de Cristo era dinámica, pedagógica, teológica, terapéutica. Mira, él como médico es terapéutico. Y pensando esto de lo terapéutico, él, tremendo, maravilloso poder ver el Evangelio con una mirada de un médico. Inclusive cuando allí, recuerda el hecho que sucedió en el capítulo 3 de Hechos, dice que un informe médico dice que se le afirmaron los pies y tobillos. Una epicrisis, si un informe médico dice, bueno, se le afirmaron los pies y tobillos, no solamente. Y también después agrega que entró saltando, alabando al Señor en el templo. Pero también muestra, desde el punto de vista de la medicina, de que se le afirmaron los pies y tobillos como un informe médico. Lo otro es que también aquí cuando vemos, mirando, yo me imagino como pediatra, Lucas, mirando al Señor, al Hijo del Señor, a Jesucristo, y él cuando elaboró estos dos tratados, tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles, él hizo entrevistas, entrevistó a los testigos oculares, y allí mismo en el capítulo 1 él dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, capítulo 1, verso 1, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas.
tal como nos lo enseñó, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndola por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Y si miramos también el Hechos capítulo 1, mire, es interesante también hacer ese comparado. Hechos capítulo 1, uno mira esa porción, también va dirigido al excelentísimo Teófilo, amigo de Dios, que significa algo importante, tienen que ver, dirige este tratado, y dice de esta manera. En el primer tratado se refiere a el Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, este megatema de los evangelios y de los apóstoles, el reino de Dios también debe estar en nuestro lenguaje como cristianos en este pleno siglo XXI. Con más fuerza debemos tener esta mirada de reino constantemente y al servicio que nos mueve de ser el reino de Dios. Entonces, mirando el evangelio de Lucas, destinatario, ¿por qué hablamos que a los gentiles? Si hicimos también el comparado con Mateo, que la genealogía, ¿de dónde parte? Si está dirigido a los gentiles. Para integrar a los gentiles en el Evangelio, si uno mira la genealogía de Lucas, parte de Cristo y termina en Adán. Entonces abarca todo. Entonces el Evangelio me incluye a mí, te incluye a ti. Entonces por eso a los que estaban perdidos, como decía la parábola, Él nos convoca para mostrarnos esta bondad y este amor tan grande. Y el gran tema de Lucas es el Hijo del Hombre. Si bien es cierto, Mateo presenta el Mesías, Marcos el siervo sufriente, Lucas presenta a, a Jesús como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Es el tema que está en el Evangelio de Lucas. Y para terminar, entramos, bueno, estos tres evangelios que están, Mateo, Marcos, Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos, porque hace una sinopsis donde comparten la mayor parte relatos juntos, donde usted cuando de repente mira los pasajes, la mayor parte comparten textos en conjunto. Entonces hay relatos que también está en Mateo, en Marcos, en Lucas. Mateo, Marcos, Lucas se llaman los evangelios sinópticos, los tres evangelios. Y el cuarto evangelio, que es de la comunidad de la periferia, es el evangelio de Juan, que está destinado a la comunidad juánica o juanina, dicen los estudiosos, pero también está dirigido a los griegos, pero también está dirigido a los samaritanos, pero también está dirigido a todo el mundo, porque el texto, el corazón que allí habla, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, el Evangelio de Juan tiene una tremenda particularidad. Va al mundo del pensamiento más abstracto, a los griegos. Va a un mundo también excluido, como desechado, los samaritanos. Pero también va a un mundo esto de la periferia, donde allí, ¿se acuerda que también a esto que no le llegó el Evangelio, no le llegó el Espíritu Santo, pero al final el Señor igual obró en ello? Al final el Señor
es un Dios que también llama a aquellos que están lejos y los hace cerca. Entonces, este cuarto evangelio tiene esta tremenda riqueza. Y cuando hablamos del evangelio de Juan, pensando en su destinatario, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Y presenta el gran tema, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. A mí me llama la atención, todos los libros siempre está al comienzo, pero si usted termina leer el último, el Evangelio, el propósito del libro aparece al final, casi al final, y allí está el propósito del libro. ¿Y qué dice el propósito del libro? De Juan. Dice, ¿alguien lo puede buscar? Dice allí en el capítulo 20, verso 30. Propósito del libro. Propósito del libro. Juan capítulo 20, verso 30. El propósito del libro. Ya estamos terminando ya. Amén, pastor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Usted lo cree? Ahí está revelado. Mira, como el mismo texto está allí. Entonces, teniendo toda esta panorámica, imagínense, colocando este piso para después ya ir interpretando y trabajando todos estos milagros que ya vamos a ir trabajando cada domingo. Es decir, que el Señor nos ayude, nos bendiga y podamos ver allí la gloria del Señor y cada uno podamos cada día tener una evidencia más de lo que el Señor sigue haciendo en este tiempo que no ha pasado, como dice, no ha pasado de moda, él sigue vigente. La misión es dinámica, la misión es geográfica, la misión es teológica, la misión es pedagógica, pero también la misión, como vamos a enfatizar ahora, de los milagros, es terapéutica. Dios es un Dios que sana. Así como también nuestro gran postulado como evangelio cuádruple, decimos que Cristo salva, santifica y sana, ¿cierto? Pero también creemos que el Señor pronto viene. Así que todos son estas herramientas para evangelizar, para preparar sermones, para presentar el Evangelio de Cristo. Entonces, a medida que tengamos mayor Biblia, mayor conocimiento de la Escritura, nosotros tenemos que hoy día llegar a la gente, al intelecto de ellos, y que el Espíritu Santo también obrará en la vida de ellos. Pero es importante que, como dice Pedro, cuando estudiamos apologética, a quienes nos demanda razón, nosotros podamos allí dar una esperanza de vida. Y esta esperanza es Cristo, hermano. Así que yo te animo a difundir este estudio, a mandar los links, es abierto. Esto es netamente gratis. eh, Tiene llamémoslo así, pongámosle un sello. Este también tiene un nivel de una exigencia de un seminario, pero también creemos que la iglesia debe ser el verdadero semillero, no esperar que la gente vaya al seminario, sino que también a qué mejor le ponemos aquí la exigencia misma de quienes estamos exponiendo, también ese nivel de profundizar más en la escritura. Y su Espíritu Santo nos guíe, pues, nos guíe allí y podamos decir, Señor, ayúdanos a entender todo esto que nos has dejado. Así que vamos a orar al Señor. Voy a pedir a Juan Carlos que dé gracias al Señor y después entrego un aviso final de los otros programas que vienen también. La idea es que usted también tome en libertad de esto, no sea una carga. Abrimos esta oportunidad para estudiar quienes en la semana le complica por sus labores, pero qué lindo poder juntarnos en la tarde, ya tarde, 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 estudiar la palabra. Amén. Amado Dios, en esta noche quiero en primer lugar darte gracias por brindar esta linda oportunidad, el poder, Señor, estudiar tu palabra, tu bendita palabra, tu santa palabra, que a través de ella tú te revelas
a través de ella tú sigues hablando a nuestras vidas. Gracias porque Dios ha determinado esta herramienta para este tiempo. Gracias por ese amor tan grande sobre esta humanidad caída, esta humanidad pecadora. Dios ha tenido misericordia, a través de la historia se ha venido revelando y hoy día lo hace por su palabra. Señor, ayúdanos, anímanos, fortalece, Señor, nuestras debilidades para entender, Señor, de que nuestro corazón debe deleitarse, debe, Señor, animarse a poder escudriñar, Señor, esta palabra, que hace bien, Señor, y vemos, Padre, y al estudiar, Señor, a, a estos libros, vemos que a hombres y mujeres, Señor, tú hiciste bien, Señor, y hoy día tú sigues haciendo bien. Cuando nos detenemos, hacemos un alto en nuestra agenda, Señor, y consideramos el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por el esfuerzo que ha hecho nuestro pastor Luis este día de hoy, estar, Señor, ya comenzando, Padre, sus actividades en la iglesia, guiándonos, Señor, y por medio de un estudio. Gracias, Señor, por su vida, gracias por su esposa. Señor, consuela sus corazones en este tiempo y, Señor, darte gracias por todos mis hermanos que se van conectando. Gracias por los que hoy día se han conectado. Gracias por mis hermanas. Gracias, Señor, porque realmente, Padre, tú quieres administrar, Señor, nuestros tiempos. Podríamos pensar que estar en otras actividades, pero Señor, qué bueno es cuando hacemos una inversión para el reino de Cristo. Muchas gracias, Padre, por este estudio. Y gracias, Señor, por las familias. Sin duda, Señor, cuando tú colocas el deseo, el anhelo de buscarte, Señor, y ir a la palabra y estudiarla, Señor, tú produces bendición, Señor. Y esa bendición sobreabunda y, Señor, trastoca, influye en la familia. Por eso te doy gracias por esta clase de hoy, Señor, y recibe toda la gloria, toda la honra, que es todo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Compren su cuaderno, tomen nota, es importante cuando uno toma nota, y también van a tener ahí, descargue el material. Bueno, también recordar, hermanos, que con la ayuda del Señor, aquí vamos a ver varios que vamos a ir rotando, entre eso, hermano Juan Carlos, ahí vamos a ir relatando, hermano Joel, Luis, otros más se van a ir sumando. Y si alguien quiere, de repente, usted acá, quienes ya son miembros de nuestra iglesia, y ya lo conozco algunos, quiere trabajar un tema, mejor que le apasionaría entregar como disertar estos temas, me puede avisar, yo lo puedo integrar y yo le puedo también entregar al más quizá los temas, con tiempo, por supuesto, y también nos puede hacer como una disertación, pero quienes somos miembros de la iglesia de la Alianza, ya sea en fondo o en labranza, así como que le gustaría desarrollar uno de estos temas que le llama la atención. Entonces, es importante porque aquí todos aprendemos, yo aprendo de ustedes y queriendo poder abrir eso. Ya tenemos un equipo ahí que está trabajando, pero siempre hay esta inquietud. Yo cuando era joven siempre anhelaba y decía, pastor, ¿me puede dar un tema? Y el pastor accedía para yo desarrollar, porque de repente el Señor está trabajando en esto de los dones, de enseñar o predicar, pero a veces uno dice, nunca me han dado el espacio. Pero aquí también una instancia también de quizás como está supervisado, uno va viendo y ahí uno puede también entregarle los tips para poder desarrollar de la mejor manera su presentación. Así que también eso está abierto, como estamos en confianza y la idea es, está todo dado ahí en el libro, ya también. Eso quería. Y lo otro, con la ayuda del Señor, este martes
comenzamos con escatología. Bueno, ahí yo solamente estaré, mi persona más ahí dirigiendo ese estudio de escatología. Vamos a estar yendo en dos líneas. Una, la idea con los mensajes proféticos y los mensajes apocalípticos, con este énfasis inmanente y con el mensaje trascendente. Así que ahí vamos a llevar y vamos a plasmar también lo que creemos como Alianza Cristiana y Misionera. Aquí tenemos, le voy a leer un poco aquí el- la declaración de fe, en cuanto porque hoy día hay muchas escuelas de interpretación en cuanto a esta área, pero, ¿sabe? Vamos a verlo, por supuesto, pero allí no vamos a hacer ninguna, o que así esta línea, sino que usted se va a dar cuenta que a través de la historia han habido hartas ideas que vienen apareciendo, pero es importante mirar la historia. Mire, dice acá en nuestra declaración de fe de la Alianza Cristiana Misionera, dice, creemos en la segunda venida, por eso me basé en este punto, creemos en la declaración de fe en el punto 13 y 14, dice lo siguiente, le leo la declaración de fe. Creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Es inmanente, personal, visible y gloriosa. En esta venida consumirá su reino eterno, acontecimiento que se convierte en esperanza del creyente y horizonte en la cual se ejecutará la misión. La número 14 de la declaración de fe dice, creemos que habrá una resurrección corporal de los justos y de los injustos. Los primeros resucitarán para la vida eterna y los segundos para condenación eterna. Entonces allí, bajo ese, también voy a ensamblar también en la declaración de fe, también dándole también una identidad, pero tampoco no se casa con ninguna teología, sino que vamos a ir teniendo todo esto, estas miradas, y vamos a ver también la historia, cómo han sucedido intercambio de estas ideas que a veces abrazamos con facilidad, pero no sabemos el origen de dónde viene. Así que interesante ver, le dejo ahí con esta inquietud y al final cuando cerremos todo, y al final usted va a decir, bueno, valió la pena estudiarlo, pero donde aquí no aplicamos ni un dogma para que tiene que, así vamos, no. Usted como lector de la palabra del Señor, no vamos a inclinar a ninguna postura, sino que vamos a tomar los principios de lo que está en la palabra del Señor y también como también la iglesia temprana plasmó muy bien, ellos decían Maranata, Maranata, el Señor viene. No hay estas discusiones hoy día si se pierde o no se pierde la salvación, no. Se predicaba, se bautizaba, ni siquiera había estos cursos de hay que prepararlo para bautismo, sino que la iglesia estaba en constante enseñanza y predicación. Muy bien, eso a modo de introducción para que usted sepa más o menos para el lineamiento que viene. Y con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga.